Nos vamos a la política. Michelle Bachelet le entregó su apoyo a Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta de este domingo. Respaldo que fue criticado por Chile Vamos. Para hablar de este tema y otros de la contingencia. Al debate de anoche nos acompaña el presidente de la UDI, senador electo Javier Macaya. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Nicolás. A ver, diputado, ¿cómo ve usted, cómo recibe, qué opina de las palabras de la expresidenta Bachelet? Video ampliamente difundido durante esta tarde. A ver, yo creo que la propia Michelle Bachelet tiene más claro que nosotros mismos cuáles son las responsabilidades de una alta comisionada en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, que son responsabilidades que no tienen que ver mucho con la política contingente de un país. Dicho esto, que ella es la que tiene que asumir cuáles son sus responsabilidades y sus limitaciones en esta materia, yo creo que para nadie es un misterio que Michelle Bachelet tiene un apoyo político o iba a tener un apoyo político a la candidatura de Gabriel Boric. O sea, yo creo que aparece un poquito exagerado generar una cuestión en esta materia, y además yo me quedo con las palabras que se dijeron hoy día en la mañana que me identifican mucho, que Michelle Bachelet en su momento ya apoyó a Eduardo Frei contra Sebastián Piñera, ya apoyó a Alejandro Guiller también contra Sebastián Piñera. O sea, ha tenido su apoyo recientemente también a Paula Narváez en la elección también primaria, o la elección, claro, la elección primaria de la nueva mayoría. O sea, no le ha ido muy bien. Yo creo que es parte también de una realidad que refleja que ese apoyo, independiente de su figura, tampoco va a tener un efecto muy importante en la elección del domingo. Ella es una persona que puede tener su posición política, pero la elección del domingo se define por otros factores. Claro, pero también uno podría leer, diputado, de que, por ejemplo, las críticas de José Antonio Kast sobre intervencionismo, algunos diputados parlamentarios del sector que piden poco menos que la saquen del cargo en la ONU, nos da a entender también cierto, no voy a decir miedo, pero que esto pueda mover la brújula, ¿o no es tan así? Yo no comparto eso, no Ya. comparto que acá uno tenga que entrar en una campaña de pedir su remoción en el cargo. Yo creo que ella es la que tiene que entender cuáles son sus limitaciones. A lo mejor ella conoce los estatutos del cargo que está ejerciendo, cuáles son sus obligaciones, sus derechos como tal. Yo no los conozco, no soy un conocedor de la estructura del cargo que está ejerciendo en las Naciones Unidas Michelle Bachelet, y probablemente si ha hecho este apoyo es porque ella conoce o sabe que podría eventualmente hacerlo, pero eso ya no queda la calificación de la política chilena, sino que es un organismo internacional como las Naciones Unidas. Sí, justamente en el apartado aquí yo lo busqué, lo que tiene respecto a la labor de la presidenta Bachelet, lo que dice este apartado de la ONU. Se recomienda además evitar actividades que puedan afectar negativamente a la organización, y se recuerda que los funcionarios no tienen la misma libertad que los privados para expresar convicciones públicamente en materias controversiales, y para resguardar eso hay que, dice textualmente, usar tacto y discreción para opinar, no expresar apoyos políticos mientras esté en el trabajo, no presentarse como miembro de la ONU al expresarse esa opinión, no asociarse con grupos que puedan generar conflicto de interés. Y hay muchos elementos, claro, que se pueden usar a favor y en contra, diputado. Sobre todo el tema usar tacto y discreción para opinar, por ejemplo, no presentarse como miembro de la ONU, y hay otros elementos que también también podría leer que le juegan en contra. A la evidencia que tú expones, yo me imagino que Michelle Bachelet habrá sopesado esto, a lo mejor tiene alguna definición tomada respecto a su participación en este alto cargo internacional, que debiera ser un honor para representar a Chile en esta materia, y obviamente ella, a confesión de parte o a la evidencia de la prueba que tú mismo estás reflejando, que yo no conocía, es evidente que Michelle Bachelet probablemente se ha salido de esas reglas, pero yo No, porque creo que esto no va a lo que ser le digo yo, factor diputado, es que dan el sí. espacio justamente para decir, usando el tacto y discreción. Uno puede decir aquí, eso es opinable absolutamente en este espacio. Sí, pues es subjetivo. ¿Ah? Por eso lo digo, es opinable. Es subjetivo, claro. Es Sí, opinable. pues es subjetivo. Y por eso, bueno, tendrán que ser sus superiores, que entiendo que son los consejos de las Naciones Unidas los que tendrán que hacerle ver si es que ella ha infringido alguna obligación en esto. Pero creo que dedicarle tanto tiempo a la opinión política de Michelle Bachelet y dejar de lado lo que está en juego en la elección del domingo, que es un proyecto donde hay una hegemonía del Partido Comunista, que es el proyecto de Gabriel Boric versus un candidato que a mí me ha sorprendido, lo quiero decir gratamente, la flexibilidad, la razonabilidad que ha mostrado José Antonio Kast estas últimas semanas, en mostrar capacidad de conversar sobre temas que a lo mejor no estaban en la estructura original de su programa de gobierno, en materia de mujer, medio ambiente, incluso la diversidad sexual, que se aprobó durante su candidatura, el proyecto de matrimonio igualitario que fue Diputado. promulgado, y él dijo que estos no iban a ser temas que se modificaran. Creo que es mucho más importante lo que está en juego el domingo que seguir hablando de Michelle Bachelet, que Sí. como te digo, ha apoyado a Paula Narváez,
a Guiller, a Eduardo Frei en el pasado, siendo expresidenta o presidenta en ejercicio incluso, y no le ha ido bien tampoco a esos candidatos. Sí, solamente para cerrar el tema Bachelet, José Antonio Cast dijo que es intervencionismo. ¿Usted coincide con él? Bajo esta calificación que me mencionas tú ahí de lo que es opinable, yo creo que podría estar en el límite y tendrá que calificarlo sus superiores de las Naciones Unidas. Lo que no creo que vaya a jugar ningún rol el próximo domingo, este apoyo. No tengo ninguna duda. Me parece incluso más relevante en términos de apoyo de la socialdemocracia, de este viraje que se ha mandado Gabriel Boric, donde algunos en tono de broma y en serio dicen que ahora va a estar disfrazado o de carabinero o de guaso incluso defendiendo el rodeo. Me parece más relevante en ese sentido el apoyo que le puede haber dado Ricardo Lagos hace un par de semanas atrás. Lo de la presidenta Bachelet, que está hoy día fuera del ámbito político chileno y ejerciendo además un cargo donde ella misma probablemente tiene que evaluar si lo ejerció dentro de las normas que ese cargo le permiten. Creo que no juega rol, no es factor este domingo. Sí, usted mencionaba respecto a lo que ha hecho Gabriel Boric, los cambios en su programa, los cambios en su postura, y lo que ha hecho José Antonio Cast también no son cambios. Muchos han dicho, se les catalogaba uno de voltereta, de harta caricatura, pero al otro lado en temas de derechos humanos, en temas de mujer, en el mismo tema tributario, han habido cambios bien grandes. Han habido cambios súper importantes y yo los destaco, te lo estoy diciendo ahora, que el hecho de que José Antonio Cast haya dicho que su programa no estaba escrito en piedra es la razón fundamental por la que muchos de nosotros hoy día lo estamos apoyando con convicción, recorriendo Chile. Tenemos un acto en un ratito más con concejales acá en Santiago, vamos a estar en un cierre de campaña el jueves. Pero la gran diferencia entre Gabriel Boric y José Antonio Cast es que Gabriel Boric no pasa del dicho al hecho, o sea, y pasar del dicho al hecho tiene que ver con votar en convicción a esos cambios que está señalando en el discurso en el Parlamento. La última votación importante en esta materia en el Congreso de parte de Gabriel Boric fue la ampliación del estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía, donde no solamente votó en contra, sino que ha argumentado sucesivamente en proyectos de ley que tienen que ver con orden público, apoyo a carabineros, las declaraciones sobre los supuestos presos políticos, el indulto que se ha promovido por su sector político. O sea, en sus votaciones, Gabriel Boric, en ninguna de sus votaciones en los últimos 8 años en el Parlamento, que es el tiempo en que él ha sido diputado, ha tenido su correlato este último discurso, este último mes de campaña, con sus votaciones. Hay una buena noticia, yo no puedo dejar de destacar de que las tesis refundacionales, al menos en el discurso, hayan desaparecido, de que al menos se valore por parte del candidato Gabriel Boric lo que han sido los últimos 30 años en Chile y haya dejado él de lado este discurso de que tanto Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Patricio Elwin, Eduardo Frei, son cómplices no sé, de todas las desigualdades, injusticias y problemas que han existido en Chile en los últimos 30 años. Yo creo que, no sé, y hay que ver si del dicho al hecho, si es que él llega a ser electo presidente de la República, esto se traduce en algo real, cosa que a mí me cuesta creer fundamentalmente por la influencia y hegemonía que tiene en su comando y en su estructura política el Partido Comunista. Yo creo que eso no va a ocurrir. Diputado, ¿cómo vio ayer a su candidato José Antonio Cast en el debate? Uno lee posturas de todo tipo, analistas políticos, de imagen, de marketing, publicistas, y la gran mayoría, por lo menos la performance de ayer, le dan mayor apoyo o una mejor performance a Gabriel Boric que a su candidato. Todo depende a quién le preguntes, pues. Y al final en esto, Eugenio Guzmán, por ejemplo, que no digamos que es una persona persona de izquierda. Por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Sí, lo que pasa es que los debates hoy día tienen un componente donde ambos candidatos probablemente están mostrando una versión más moderada de lo que han sido en el último año, en sus presentaciones políticas. A mí me pasa que la actitud corporal de intenciones, de cómo se muestra en un debate como este, de calma, me quedo con lo que transmite José Antonio Cast en términos de lo que se necesita para ser presidente de la República. Quizás con menos ímpetu juvenil que el que se le ve a Gabriel Boric, pero sobre todo con lo que mostraron ambos, y particularmente Gabriel Boric, en el post-debate. Yo creo que cometió un error gigantesco cuando uno lo mira desde la respuesta ante una pregunta legítima que le hace un periodista, ante un tema que probablemente iba a ser parte de las cuestiones públicas post-debate, el famoso test de pelo o el test de orina, el tiempo en que se hizo. O sea, bastaba una explicación bastante más sencilla que increpar a un periodista, y eso muestra
quizás un ímpetu, un temperamento que no está a la altura del cargo que se aspira a ejercer. Ese temperamento, esa calma que le vi a José Antonio Kast, unido a una coalición que va a entregar gobernabilidad, que va a entregar razonabilidad y equilibrio, como es la coalición que nosotros integramos hoy día con Renovación Nacional, Evópoli, el PRI y obviamente la UDI, creo que es lo que dan las condiciones para tener gobernabilidad en los próximos años. Y eso versus, y lo pongo con nombre y apellido, un partido que va a ser hegemónico en el eventual gobierno de Gabriel Boric, o sería hegemónico en un eventual gobierno de Gabriel Boric, como es el Partido Comunista. Sí, diputado, para muchos el gran momento ayer justamente, lo relaciono con lo que usted decía último del debate, fue cuando hace un nuevo emplazamiento José Antonio Kast a Boric por el tema del examen de droga y saca este papelito. Obviamente la respuesta después, y ahí es súper opinable, tal como hemos pasado por varios temas en esta conversación, la respuesta de Gabriel Boric, con el periodista obviamente muy muy dura, para algunos sencillamente una torpeza, pero lo que viene antes, y desde el mismo sector de José Antonio Kast reconocen que fue que lo sorprendió cuando saca este test, algo que venía empujando Kast hace rato, y realmente fue un momento, un silencio, que la misma cara de José Antonio Kast como que reflejó un poco una sensación de que lo sorprendió. Es que yo creo que, a ver, primero bienvenido sea ¿Mm? que se genere transparencia en esta materia. No sé si viste una carta hoy día en un diario de circulación nacional que se llama Pilotos y Presidentes. A un ¿Sí? piloto de avión antes de subirse al avión le piden test de distintas cosas, exámenes psiquiátricos. Yo creo que el estándar para un cargo tan importante como el presidente, que no depende solamente de las vidas de los 200 pasajeros de un avión, depende de los destinos de 17 millones de compatriotas, es muy relevante. Y bienvenido sea, claro, lo que pasa es que lo hace quizás en una cuestión donde falta todavía aclarar más información, y si se hiciera con la pasividad o como con toda la información arriba de la mesa, sin esconder el detalle de por qué se lo pudo hacer en tiempos donde él estaba con una cuarentena, con un sumario sanitario, con síntomas A de su favor COVID, juega, se perdón, lo fueron a diputado, que hacer el a caso su... todavía no se lo hace. Si uno dice, Es que se puede empatar. súper importante que se lo haga si no lo ha hecho. Yo entiendo que se lo ha hecho, yo me imagino que Sí. lo tendrá y es parte de las cosas que quizás en los próximos días le veremos, pero creo que es importante que se lo haya hecho él, y lo que no entiende uno, y creo que a mí me parece Sí. más inaceptable desde el punto de vista periodístico, es la reacción destemplada que muestra, y muestra esto, estas diferencias de carácter que no son menores a la hora de estar postulando un cargo tan relevante como presidente de la República. Yo creo que el carácter en el que tú vas a ejercer cierto cargo, las modificaciones de postura, de cómo tú has votado en el Congreso y cómo después para ganarte ciertos votos quizás cambias de posiciones, pero a la hora de cuáles son tus convicciones personales las vas a mantener, creo que hacen una diferencia entre un candidato con la experiencia, con el equilibrio, con una coalición detrás, como es José Antonio Kast, versus otro que además tiene el componente adicional que yo creo que es importante ponerlo de relieve, que es la hegemonía del Partido Comunista dentro de su estructura política. Sí, diputado, por lo menos las encuestas que alcanzamos a conocer casi todas daban con un margen de ventaja a Gabriel Boric. Incluso ayer yo leía varios estudios de mercado, los mercados, los analistas financieros, más allá de su opinión, que uno casi todos tienen una opinión bien clara respecto a esta elección, pero lo que dice el mercado y lo que ellos están leyendo es que el triunfo será para Gabriel Boric. Y el reflejo de eso es un poco los números que estamos viendo en factores como la bolsa, como el dólar y varios más. ¿Ustedes sienten que Boric llega el domingo con cierto favoritismo? Yo no lo veo así. ¿Ya? Yo he visto prácticamente las mismas encuestas que tú me ¿Mm? señalas, paneles de encuestadores tradicionales que te muestran probablemente una leve inclinación, pero a mi juicio está bastante sesgado a dos factores que para mí son muy importantes de poner de relieve. No hay una medición eh, tan eficiente respecto al voto rural, donde José Antonio Kast tiene una mayoría, a mi juicio, en regiones y particularmente en las zonas rurales. Y lo segundo, los paneles tampoco te miden, no es tan claro respecto a la intención de ir a votar y al voto oculto, donde yo creo que yo creo que José Antonio Kast tiene más voto oculto que el que puede tener Gabriel Boric. Esos dos factores, unidos a otros números a los que hemos tenido acceso, a mí me hacen ver de que el próximo domingo vamos a tener una de las elecciones más estrechas que hemos vivido desde el retorno a la democracia en Chile. Por lo mismo, la convocatoria que estamos haciendo en estos días nosotros tiene que ver con el trabajo del día mismo de la votación, de los apoderados, de tener sistemas de trazabilidad de las mesas, de evitar que nuestro sistema, que tiene ciertas imperfecciones desde el punto de vista de la mirada que hace el CERVEL, pero sobre todo la participación que tienen que tener ambos comandos, de que la elección sea transparente y que permita entregar un resultado fiable al final del día. Nosotros estamos convocando con mucha fuerza a personas a participar como apoderados el día de la elección. Estamos convocando a más de 40.000 personas a que puedan
participar ese día como apoderados en el acto mismo de la votación. Diputado Javier Macaya, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.